Hola, les doy la bienvenida al episodio número 8 de la antología de cuentos para despertar. Les vuelvo a agradecer los mensajes que me envían y les vuelvo a pedir que, además de escribirme a mí, escriban una reseña y califiquen el podcast y o los episodios en la plataforma donde los escuchen y los vean. Es importante para la continuidad de este proyecto que haya un feedback real, sobre todo detallado, de quienes lo disfrutan, además, por supuesto, de que sería genial que lo compartan y recomienden entre vuestros conocidos. H. H. Munro, más conocido como Saki, fue un maestro de la maldad elegante. Nació en Birmania en 1870, bajo el dominio británico, y quizá esa infancia exótica le dio la distancia necesaria para observar a la sociedad inglesa como si fuera una tribu extraña y ridícula. Eligió su seudónimo Saki del nombre del copero en el famoso poema Rubaiyat de Omar Khayyam. Y le quedaba bien, porque sus cuentos son como tragos cortos, a veces dulces, a veces amargos, pero siempre con un efecto embriagador. Era un hombre de contradicciones, conservador en política, pero anárquico en su humor, gay en una época en la que serlo era un delito que te llevaba a la cárcel, como a Oscar Wilde, lo que le obligó a vivir con una discreción absoluta y a volcar toda su ironía y su rebeldía en sus personajes. En sus historias, los niños y los animales salvajes siempre ganan, los adultos aburridos y las tías estrictas siempre pierden, a veces de formas terribles. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Saki tenía 43 años. Podía haberse quedado en casa cómodamente, sin embargo, falsificó su edad para alistarse como soldado raso, rechazando los rangos de oficial. Decía que quería luchar de verdad, no dar órdenes. Murió en Francia en 1916 durante la batalla de Ancre. Se cuenta que sus últimas palabras, gritadas desde una trinchera a un compañero que había encendido un fósforo en la oscuridad, fueron: «¡Apaga ese maldito cigarrillo!». Instantes después, un francotirador alemán le disparó en la cabeza. El cuento de hoy es una joya de relojería. En apenas unos minutos, Saki construye una broma perfecta que nos recuerda que a veces la imaginación es más peligrosa que la realidad. De Saki, La ventana abierta. «Mi tía bajará enseguida, señor Nuttall», dijo con mucho aplomo una señorita de 15 años. «Mientras tanto, debe intentar soportarme a mí». Frampton Nuttall se esforzó por decir algo correcto que complaciera debidamente a la sobrina presente sin ofender indebidamente a la tía que estaba por llegar. En privado, dudaba más que nunca de que estas visitas formales a una sucesión de completos desconocidos hicieran mucho por ayudar a la cura de nervios que se suponía que estaba realizando. «Sé lo que ocurrirá», le había dicho su hermana cuando él se preparaba para emigrar a este retiro rural. «Te encerrarás en ti mismo, no hablarás con ningún ser vivo y tus nervios estarán peor que nunca debido a la depresión. Te daré cartas de presentación para todas las personas que conozco allá. Algunas, por lo que recuerdo, eran bastante agradables». Frampton se preguntaba si la señora Sappleton, la dama a quien debía entregar una de las cartas, estaba en la categoría de las agradables. «¿Conoce a mucha gente por aquí?», preguntó la sobrina cuando consideró que ya habían tenido suficiente comunión silenciosa. «A casi nadie», dijo Frampton. «Mi hermana estuvo aquí en la rectoría hace unos 4 años y me dio cartas de presentación para algunas personas». Hizo esta última afirmación con un tono claramente de lamento. «¿Entonces no sabe nada de mi tía?», preguntó la joven dama. «Solo su nombre y su dirección», admitió el visitante. Se preguntaba si la señora Sappleton estaría casada o viuda. Algo indefinible en la habitación parecía sugerir presencia masculina. «Su gran tragedia ocurrió hace justo 3 años», dijo la niña, «es decir, después de que su hermana se fuera». «¿Su tragedia?», preguntó Frampton. De alguna manera, en este tranquilo rincón rural, las tragedias parecían fuera de lugar. «Usted se preguntará por qué mantenemos esa ventana abierta de par en par en una tarde de octubre», dijo la sobrina, señalando una gran puerta-ventana francesa que daba al jardín. «Hace bastante calor para esta época del año», dijo Frampton, «pero ¿esa ventana tiene algo que ver con la tragedia?».
por esa ventana, hace exactamente 3 años, su marido y sus 2 hermanos menores salieron para ir a cazar. Nunca regresaron. Al cruzar el páramo hacia su lugar de caza favorito, quedaron atrapados en un pantano traicionero. Había sido un verano terriblemente húmedo, ya sabe, y lugares que eran seguros en otros años cedieron de repente sin previo aviso. Sus cuerpos nunca fueron recuperados. Esa fue la parte terrible. Aquí la voz de la niña perdió su tono de seguridad y se volvió vacilante y humana. El pobre cocker spaniel marrón que iba con ellos también se perdió, y los cuerpos nunca aparecieron. Rompió a llorar un poco y luego continuó. La pobre tía siempre cree que volverán algún día, ellos y el perrito marrón, que entrarán por esa ventana como solían hacer. Por eso la ventana se mantiene abierta hasta que es de noche. Pobre querida tía. A menudo me ha contado cómo salieron su marido con su impermeable blanco en el brazo y Ron y su hermano menor cantando Bertie, Why You Bound, como lo hacía siempre, para tomarle el pelo porque ella decía que esa canción le destrozaba los nervios. ¿Sabe? A veces en tardes tranquilas y quietas como esta, casi tengo la sensación escalofriante de que todos ellos van a entrar en cualquier momento por esa ventana. La niña se interrumpió con un pequeño estremecimiento. Fue un alivio para Frampton cuando la tía irrumpió en la habitación pidiendo 1000 disculpas por haberlo hecho esperar. «Espero que Vera lo haya entretenido», dijo ella. «Ha sido muy interesante», dijo Frampton. «Espero que no le moleste la ventana abierta», dijo la señora Stapleton con animación. «Mi marido y mis hermanos volverán de cazar en cualquier momento y siempre entran por aquí. Hoy han ido a cazar agachadizas en las marismas, así que van a poner mis pobres alfombras hechas un asco, tan típico de los hombres, ¿verdad?». Siguió parloteando alegremente sobre la caza, la escasez de aves y las perspectivas de los patos en invierno. Para Frampton, todo aquello era puramente horrible. Hizo un esfuerzo desesperado, pero solo parcialmente exitoso, para desviar la conversación hacia un tema menos macabro. Era consciente de que su anfitriona solo le prestaba una fracción de su atención y que sus ojos se desviaban constantemente hacia la ventana abierta y el jardín. Era ciertamente una coincidencia desafortunada que hubiera venido de visita justo el día del aniversario de la tragedia. Los médicos han estado de acuerdo en ordenarme reposo absoluto, ausencia de excitación mental y evitar cualquier ejercicio físico violento, anunció Frampton, que tenía la ilusión bastante común de que los completos desconocidos y los conocidos casuales están ávidos por conocer hasta el último detalle de las dolencias y enfermedades de uno. En cuanto a la dieta, no se ponen tan de acuerdo. «¿Ah, no?», dijo la señora Stapleton con su voz vaga y distraída. De repente, su expresión se iluminó con atención, pero no hacia lo que Frampton estaba diciendo. «Aquí están, por fin», gritó, «justo a tiempo para el té, y parecen estar cubiertos de barro hasta los ojos». Frampton se estremeció ligeramente y se volvió hacia la sobrina con una mirada que pretendía transmitir comprensión y lástima, pero la niña estaba mirando a través de la ventana abierta con un horror aturdido en los ojos. Presa de un miedo helado, Frampton se giró en su asiento y miró en la misma dirección. En el crepúsculo cada vez más oscuro, 3 figuras caminaban por el jardín hacia la ventana. Todos llevaban armas bajo el brazo y uno de ellos llevaba además un impermeable blanco colgado de los hombros. Un cocker spaniel marrón cansado se mantenía pegado a sus talones. Silenciosamente se acercaron a la casa y luego una voz joven y ronca cantó desde la oscuridad: «I say, Bertie, why do you bound?». Frampton agarró violentamente su bastón y su sombrero. La puerta del vestíbulo, el camino de grava y el portón delantero fueron etapas apenas notadas en su huida precipitada. Un ciclista que venía por la carretera tuvo que tirarse al seto para evitar una colisión inminente con el hombre. «Aquí estamos, querida», dijo el portador del impermeable blanco entrando por la ventana. «Bastante embarrados, pero ya está seco casi todo».
¿Quién era ese hombre que salió corriendo cuando aparecimos? Un hombre muy raro, un tal señor Nuttall, dijo la señora Sappleton. No hacía más que hablar de sus enfermedades y se fue disparado sin despedirse ni pedir disculpas cuando llegasteis. Uno pensaría que ha visto un fantasma. Supongo que fue por el Spaniel, dijo la sobrina con calma. Me contó que les tiene terror a los perros. Una vez fue perseguido hasta un cementerio en algún lugar a orillas del Ganges por una jauría de perros parias, me contó, y tuvo que pasar la noche en una tumba recién cavada con las criaturas gruñendo y enseñando los dientes justo encima de él. Eso es suficiente para destrozar los nervios a cualquiera. La fantasía improvisada era su especialidad. De Saki, la ventana abierta. Un abrazo.